Vive. Gloria al que vive para siempre. Aleluya. Eso es. Amén. Gloria al Señor. Dios bendiga de manera especial, ¿verdad?, a toda esa audiencia que está en la sintonía a través de las redes sociales. Amén. Gloria al Señor. Estamos aquí un jueves más en nuestro estudio bíblico, dándole continuación, amén, a lo que es esta serie de estudios, las parábolas de Jesús. Así que reciban un cordial saludo de esta su iglesia 311, amén, y sus pastores Luis Rivera y Ana Negrón. Así que si usted está ahí conectado, comparta este video, compártalo con alguien. Amén, muchas vidas puedan ser edificadas con la enseñanza de la palabra de Dios. Amén. En Mateo capítulo 13, Mateo capítulo 13, verso 31 al 32. Gloria al Señor. Así que ya nosotros lo tenemos aquí, amén, enmarcado. Así que gloria al Señor. Mire cómo dice la Biblia, a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La iglesia dice amén. Dice: otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas, y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Señor, te damos gracias por tu palabra poderosa. Ministranos, enséñanos, edifícanos a través de la misma. Concédenos, Dios mío, la sabiduría y el comprender los misterios de tu reino, Señor, y que podamos salir, Dios mío, de aquí altamente edificados por tu poderosa y bendita palabra, por Cristo Jesús. Amén y amén. Puede sentarse, amado hermano. Gloria al nombre del Señor. Y como dijimos anteriormente, vamos a estar hablando acerca de la parábola de la semilla de mostaza. Gloria al nombre del Señor. Y amén, a manera de resumen, yo quiero decir de verdad a la audiencia y a los hermanos que estamos aquí presentes, gloria al Señor, que esta serie es una serie muy especial, porque estamos hablando, amén, de enseñanzas que Jesús trajo de una manera sencilla, pero que revelan, amén, verdades profundas acerca de Dios y acerca de su reino. Y cuando nosotros hablamos de una parábola a beneficio de aquellos que no nos han podido seguir, ¿verdad?, desde el comienzo, amén, nosotros dijimos que una parábola es una ilustración sencilla, amén, que revela verdades profundas acerca de Dios. Y ese básicamente era el lenguaje que Jesús utilizaba, amén, principalmente en ese último año de su ministerio, para comunicar el mensaje a las multitudes. Y nosotros discutimos la semana pasada, amén, que dentro de la audiencia a la cual Cristo le llevaba este mensaje había de todo tipo de personas. Hablamos acerca de la parábola del sembrador y dijimos que había gente, hermano, que escuchaban la palabra, pero que el enemigo le arrebataba esa palabra. También de aquellos que los afanes de la vida, amén, ahogaban esa palabra. Hablamos de aquellos que recibían la palabra con gozo, pero que las aflicciones, las pruebas y las luchas que uno tiene que vivir, amén, en este caminar cristiano, gloria al Señor, impedían que esa palabra diese fruto, amén, o esa semilla diese fruto. Pero también vimos, amén, que había gente dentro de esa audiencia, las cuales, amén, abrían sus corazones para que esa semilla, esa palabra de Dios, diese fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Gloria al nombre del Señor. Pero en esta noche nosotros vamos a ver también que dentro de esa audiencia, amén, habían dos tipos de personas, amén, o podríamos decir hasta tres grupos. Gloria a Dios para siempre. Mire, cuando Jesús hablaba, amén, en parábolas, Jesús lo hacía, hermano, con la intención de revelar misterios acerca del reino de Dios. Cuando hablamos de un misterio, estamos hablando de una verdad oculta no antes manifestada. Es decir, que cuando Jesús está hablando acerca del reino de Dios, Jesús está comenzando a revelar cosas nunca antes dichas, cosas nunca antes vistas, como dice el apóstol Pablo, y también dijo el salmista, cosas que ojo no vio,
ni oído oyó, son las cosas que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Y Jesús, cada vez que abría su boca para hablar en parábolas, usted tiene que entender que esto iba a causar ciertos efectos en la audiencia y el público, amén, a la cual Jesús le estaba dirigiendo esta palabra. Como por ejemplo, cuando nosotros hablamos de los judíos, que era la audiencia primaria, ¿verdad?, que Jesús dirigía su mensaje, nosotros sabemos, hermano, que los judíos tenían unas expectativas acerca del rey que ellos estaban esperando, o sea, su Salvador o su Mesías, el ungido prometido por Dios. Y dentro de las expectativas que ellos tenían, amén, ellos pensaban que su libertador, que su Salvador, que su Mesías vendría como un conquistador a imponerse, amén, ante la autoridad y el poder del imperio de los romanos, aquellos que estaban subyugando, amén, a los judíos, gloria al Señor, dentro de aquel imperio. Sin embargo, Jesús viene para, de alguna manera u otra, trastornar el entendimiento de los seres humanos, gloria al nombre del Señor, que no entendían que Dios no opera como operan los hombres, sino que Dios hace las cosas, aleluya, distintas como nosotros estamos acostumbrados a hacerlo. Amén. Dios tiene una forma particular de obrar. Y en esta parábola nosotros vamos a ver, hermano, aleluya, que Jesús está tratando de comunicar exactamente eso. Que la forma en la cual Dios hace las cosas no necesariamente es la forma en la cual usted y yo la haríamos. Que la forma en la cual Dios hace las cosas no es necesariamente la manera tradicional en que los hombres operan en este mundo. Amén. Entonces Jesús viene con un mensaje acerca del reino de Dios. Y ese mensaje, yo quiero que usted entienda que dentro de esa mentalidad que ellos tenían de un Mesías conquistador, un Mesías poderoso, aleluya, Jesús viene, aleluya, de una familia humilde, un hombre que nació en un pesebre, un hombre, gloria al nombre del Señor, que era hijo de un carpintero, hablando terrenalmente, aleluya, gloria al Señor. Y cuando la gente lo veía como un hombre común y corriente, y decía, ¿cómo es posible que este hombre sea el rey prometido a Israel? De ninguna forma, de ninguna manera, este hombre tan común puede ser nuestro rey prometido. Entonces, hermano, la forma en la cual Dios obra comienza a chocar con la mentalidad de los hombres. La forma en la que Dios hace las cosas comienza a chocar, aleluya, con la mentalidad y con las expectativas que tenía aquel pueblo. Gloria a Dios para siempre. Y como ellos no entendían la forma de Dios obrar, ¿qué es lo que hace Jesús? Jesús comienza a comunicar de una forma sencilla, amén, la manera en la cual Dios obra, a fin de que ellos entendiesen que el que estaba allí comunicándoles aquel mensaje no era cualquier hombre, no era cualquier persona ni hijo de vecino, sino que aquel que le estaba tratando de comunicar un mensaje acerca del reino de Dios era el Mesías prometido a Israel, el Salvador, el Todopoderoso, el Verbo de Dios, a su nombre sea la gloria, aleluya. Que aquel que estaba allí no era un hombre común y corriente. Entonces, ¿cómo Jesús podía revelar eso si no era en un lenguaje sencillo? Alabado sea el nombre del Señor, haciendo ilustraciones, comparaciones y utilizando ejemplos para que ellos lo pudieran comprender. Recuerde que ellos tenían, aleluya, en su mente plasmado, gloria al Señor, este diseño de que vendría su Mesías imponente a establecer un reino terrenal. Sin embargo, Jesús no venía para establecer un reino terrenal en aquel momento. Jesús venía para establecer el reino de Dios, el gobierno de Dios en el corazón de los hombres. Claro, de aquellos hombres que recibían su mensaje y de aquellos hombres que creían en Él como su Salvador. Por eso le dije que había diferentes tipos de personas dentro de aquella audiencia. Como por ejemplo, estaban aquellos que no creían en su mensaje, simple y sencillamente porque lo habían visto crecer en medio de ellos como pueblo. Por ejemplo, la Biblia dice que Felipe fue a buscar a Natanael en Juan capítulo 1, versos 45 al 46. Y Felipe fue a comunicarle a Natanael, amén, aleluya, que posteriormente se convierten en seguidores de Jesús. Felipe le comunica a Natanael: nosotros hemos hallado a aquel
dio Moisés en la ley. Está hablando de su Mesías. Dice, así como los profetas, amén, lo anunciaron, hemos encontrado a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Pero mire lo que dijo Natanael. Natanael le dijo, ¿acaso de Nazaret puede salir algo bueno? Fíjense, ya habían unos estereotipos, unos paradigmas, amén, en la mente de ellos. ¿Por qué? Porque ellos esperaban un rey conquistador poderoso que se iba a imponer, aleluya, ante el imperio romano, que venía, aleluya, a echar para afuera todo ese imperio romano, aleluya. Pero tan pronto dijeron, mira, es uno de los nuestros, creció con nosotros, amén, aleluya, es de nuestra misma ciudad, alabado sea el nombre del Señor. Natanael dijo, pero ¿acaso de Nazaret puede salir algo bueno? Aleluya, como diciendo en otras palabras, si todo lo que hay en Nazaret son leña, alaba. Aleluya. ¿Acaso nuestro rey es una leña más? A su nombre gloria. ¿Ah? Por un lado estaban aquellos que lo subestimaban, no creían en él, porque lo habían visto criarse y crecer en su entorno. Pero por otro lado, amén, tenemos aquellos, gloria al Señor, que creían en él, pero creían en él como un conquistador. ¿Por qué? Porque estaban aquellos hermanos que por más que Jesús hiciera milagros, por más que Jesús mostrara su gloria con el poder sanador y milagroso que Dios le había dado, por más que él hiciera todas esas cosas, la gente no creía en él. Un grupo no creía en él, pero otro grupo, al ver esas señales, a ver esos prodigios, comenzaron a creer en él, pero desde la perspectiva de que él estaba haciendo eso para luego establecer un reino terrenal. Mire lo que pasó cuando Jesús alimentó una multitud de 5,000 hombres. Y fíjense, fueron hombres, ahí no estaban contadas las mujeres ni los niños. Él alimentó 5,000, escuche bien. Juan capítulo 6, verso 14 al 15. Dice, aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, ¿cuál? La multiplicación de los panes y los peces. Ellos dijeron esto, mira, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero que iban, escuchen bien lo que Jesús entendió, porque ellos estaban diciendo, verdaderamente este es el que nosotros estábamos esperando. Porque ellos lo está en la panza, a su nombre. Hello, aleluya. Jesús acababa, hermano, de multiplicar la comida. O sea, Dios, imagínense un milagro tan tremendo como ese. La gente lo vio y dijeron, espérate, este tiene que ser el rey prometido de Israel. Pero mire cómo lo tomaron ellos. Mire la perspectiva de reino que ellos tenían acerca de Jesús. Dijo, entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. Wow, qué tremendo. Jesús entendió que todos esos halagos y todas esas cosas bonitas que las multitudes estaban hablando acerca de él por la multiplicación, Jesús entendió que más adelante ellos iban a venir a tomarle, amén, para convertirlo en su rey, terrenalmente hablando. Y cuando Jesús se percató de eso, dice que se retiró y se fue al monte solo. Ahora, ¿por qué Jesús toma esa actitud? ¿Acaso él no era el rey o sigue siendo el rey? Claro, amén. Pero Jesús vino a establecer un reino espiritual. Y eso era lo que ellos no entendían. Jesús vino para establecer un reino espiritual. Y ese reino, a su nombre gloria, tendría lugar en el corazón de los creyentes que por la fe le aceptaran y le recibieran como su Salvador. Es decir, mire hermano, le hago una pregunta. ¿Cómo es que se desarrollan los reinos o se desarrollaban los reinos? ¿Era en base a qué? A conquistas. ¿Y en base a qué? Amén, adquirir territorios en base al dinero, ¿verdad? Ofertas, intercambios, etcétera. Le pregunto yo, ¿acaso Jesús tenía pertenencias, amén, de carácter, ¿verdad? De grande envergadura? ¿Verdad que no? Él mismo dice, el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera dónde recostar su cabeza. Jesús no tenía, hermano, gloria al Señor, la intención bajo ningún concepto, circunstancia. Jesús no tenía la intención de establecer ningún tipo de reino, alabado sea Dios, terrenal. Lo que es más, ese
tenido esa intención, Jesús, cuando fue a escoger a sus discípulos, se hubiese ido a buscar, hermano, el mejor contable de Israel. Alaba. Sin embargo, contrató un pillo. ¿Cuántos pueden alabar a Dios? ¿Ah? Aleluya. Se hubiese buscado gente fina, gente con mucha, amén, con mucho conocimiento en la ley, etcétera. Pero cuando Jesús los fue a buscar, ¿a quién fue que buscó? Jesús fue a buscar pescadores sencillos. Allá se fue y buscó un publicano, amén, que los israelitas, aleluya, si lo cogían, hermano, le daban una catimba, porque lo veían como un traidor de la nación de Israel, porque cobraba los impuestos, ¿para quién? Para el imperio romano, los cuales eran sus enemigos. Y allá fue buscando gente, hermano, que ante los ojos de los hombres no servían para nada. Pero por eso le dije que esta parábola es hermosa, porque esta parábola nos va a enseñar, hermano, la forma en la cual nuestro Dios hace las cosas. Dios hace las cosas fuera de lo común. Dios hace las cosas fuera de lo normal. A su nombre gloria. Y por eso nosotros no podemos tener una mente limitada y pensar, gloria a Dios para siempre, que cuando Dios escoge a alguien, lo escoge por sus capacidades, o porque es una persona que se sabe expresar, aleluya, o por lo inmenso de su sabiduría. No, todo lo contrario. Dios llama, hermano, gente incapacitada para capacitarlos y enviarlos para mostrar su gloria. Así es que Dios hace las cosas. Pero nosotros a veces tenemos malos conceptos acerca de cómo Dios hace las cosas. Recuerda, hermano, lo que sucedió con David. ¿Eh? Cuando fueron a buscar, aleluya, aquel que iba, amén, a sustituir a Saúl. Allá fue el profeta Samuel. Y cuando, amén, se mostró en casa de Isaí, comenzaron a pasar y a desfilar los hermanos, amén, de David delante de Samuel. Y cuando Samuel vio a Eliab, que era un hombre hermoso, aleluya, fuerte, amén, un hombre alto, gloria al nombre del Señor. Parece que me estoy describiendo yo, ¿verdad? Amén. Y el que se ría lo ponga en disciplina, su nombre gloria. ¿Ah? Cuando fue, amén, y vio ese hombre con todos esos atributos, dijo: de cierto el ungido de Dios está delante de mí. Y Dios le habló a su corazón y le dijo: no mire a su parecer, porque, amén, yo lo desecho, porque tú estás mirando lo que está delante de ti, pero yo estoy mirando su corazón. Es el que yo tengo para ungir. Yo tengo para ungir uno que la gente tiene en poco. Alabado sea Dios. Bueno, era tanto así, hermano, que ni siquiera Isaí, su propio hermano, tuvo que Samuel preguntar: ¿acaso queda un hijo más por ahí? O sea, ¿dónde está? Ah, sí, queda uno pastoreando ovejas. Nombre gloria. Y cuando David se presenta, amén, delante del profeta Samuel, a su nombre gloria, la Biblia dice, hermano, que Jehová le habló al corazón a Samuel y le dijo: úngelo, porque ese es el que yo tengo separado, aleluya, para que sea, amén, el rey delante de mi pueblo. A su nombre, aleluya. Sí que, hermano, Dios tiene una forma fuera de lo común, amén, cuando hace. Entonces, dentro de esa audiencia estaban los que subestimaban a Jesús. Por otro lado estaban los que creían que Él venía así para imponerse como un rey terrenal. Amén. Esto afectó a Jesús en su misión, porque Jesús estaba totalmente de lo que Él vino a hacer. Él tenía un propósito a cumplir, hermano, como Él bien decía, aleluya, es necesario que se cumpla, amén, toda la ley de Dios, aleluya, y que ni una jota ni una tilde, aleluya, deje de cumplirse. Se tiene que cumplir todo al pie de la letra. Y cuando, amén, se le preguntó a Jesús acerca de su reino, escuche bien, escuche esto, Él dijo en Juan 18:36: mi reino no es de este mundo. O sea, como ellos no entendían por parábola, pues ahora Jesús ya estaba, amén, hablando en un lenguaje más claro todavía para que acabaran de entender. Mi reino no es de este mundo. Y esto es el testimonio de Él delante de Pilato. Porque Pilato decía: pero ¿por qué tu propio pueblo te quiere crucificar? ¿Acaso tú no eres su rey? Y Él le dice: que mi reino no es de este mundo. Si yo fuera su rey, ellos me hubiesen recibido. Amén. Aleluya.
Pero ¿por qué Jesús, amén, declara, mi reino no es de este mundo? Si mi reino fuera de este mundo, dice, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Wow. Entonces, la posición de Jesús. Una verdad. ¿Alguna vez le ha pasado a usted que usted quiere expresar algo pero no encuentra las palabras para decirlo? Y usted está ansioso, ¿verdad? Porque es algo demasiado importante que usted le quiere comunicar a alguien. Pero usted no encuentra las palabras, no encuentra la forma, ¿verdad? Para poder expresarlo, para poder decirlo de la manera adecuada. Y usted se siente ansioso. A su nombre, gloria. Y usted no sabe ni cómo comunicarlo, ni cómo expresarlo. Pues hermano, más o menos eso debe haber sentido Jesús tratando de comunicar una verdad, hermano, sobre todo la verdad, que es la verdad de Dios, que es lo que puede guiar y encaminar a las almas a la salvación, al cielo. Y que la gente, por más sencillo que Jesús hablara, la gente no acabara de entender, sino que tenían conceptos totalmente contrarios a lo que Jesús estaba tratando de decir. Ahora, ¿qué es un reino, hermano? Un reino consiste, amén, en un territorio cuyos habitantes están sujetos a un reino. O sea, un reino es un territorio cuyos habitantes están sujetos a un reino. Así que cuando Jesús habla de reino, Jesús lo que quiere es la ley, el orden de Dios, amén, en el corazón de los hombres, a fin de que a Él. Eso es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, en nuestros corazones, hermano. Por eso es que a la gente le cuesta tanto convertirse a Cristo. Porque como ellos tienen, amén, un dueño que les permite hacer todo lo que ellos quieren hacer, pues ellos no quieren sujetarse a este reino, porque ellos saben que en este reino hay leyes. Ellos saben que en este reino, amén, aleluya, hay ordenanza. Ellos saben que en este reino nosotros no podemos andar y hacer lo que bien nos viene en gana. Por eso la gente dice, déjame, aleluya, ¿verdad? Pero la Biblia dice que hay dos reinos. Está el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Amén. Gloria a Dios para siempre. Pero un reino es un territorio cuyos habitantes están sujetos a un rey. Ahora, este rey debe ser soberano, es decir, es un rey que establece, ¿verdad? Aleluya, sus normas. No tiene que darle cuentas absolutamente a nadie, porque por encima de él no hay nadie más grande o más alto. ¿Amén? Este rey es soberano y su reino está fundado en ¿qué? Sobre leyes, y también se rige por una constitución. Eso es lo que implica un reino, hermano. Un reino está fundamentado, aleluya, en leyes. Hay un rey que es soberano y que se rige por una constitución, a fin de que, amén, de que ese reino funcione y pueda seguir ganando más terreno y adquiriendo, alabado sea el nombre del Señor, amén, amén, más amplitud en ese reino. Ahora bien, cuando Jesús hablaba de reino, ya le dije que la gente pensaba en un reino terrenal. Entonces lo veían a él, hermano, sin espada, sin ejército. El arma más poderosa que tenía Jesús a su favor era el amor. O sea, la gente lo veía a él como un ridículo. Este está diciendo que es nuestro rey, que va a establecer el reino, que el reino de Dios se acercó. Y este hombre ni espada tiene. Aunque Pedrito tenía una guardadita, ¿verdad? Por si acaso. Porque cuando fueron a arrestar al maestro, Pedro sacó la espada. ¿Y qué hizo? Le tumbó la oreja a Marco. ¿Y qué fue lo que dijo Jesús? No, guarda tu espada, Pedro, porque el que mata a espada debe morir. O sea que Jesús no tenía intención alguna, hermano, ni de ganar territorios terrenales, ni de ganar guerra física.
Jesús no tenía ningún tipo, hermano, Jesús lo que andaba en medio del pueblo era haciendo milagros, sanando de Dios. Entonces imagínense, esa gente esperando un rey poderoso y veían a Jesús y decían, pero este es ridículo. Eso es nuestro rey, el hijo de un carpintero. Ese hombre viene de Nazaret. Es más, hasta un bochinche había con la madre que no se sabía si José era el pai. ¿Ah? O sea, póngase en el lugar de Jesús, piense cómo era que estaba, amén, aleluya, conformándose toda esa historia. Pero Jesús demostró, aleluya, que sin tener ejército, sin tener espada, sin tener bienes, riquezas, sin tener, alabado sea el nombre del Señor, todas estas cosas que procuran los hombres, Jesús demostró, amén, que con la mayor fuerza, que es la fuerza del amor, se puede trastornar el mundo y se puede cambiar el mundo. Que con el mensaje de Dios se puede cambiar el mundo. Y yo le voy a decir una cosa, hermano, de entre todos los reinos que han podido pasar sobre la faz de esta tierra, no hay ningún otro reino que haya producido el efecto, hermano, en la vida de los hombres como el que ha producido el reino de Dios en el corazón de los hombres. Tanto es así, aleluya, que aquello que comenzó como algo pequeño, como un grano de mostaza, porque ahora es que vamos a la enseñanza, aquello que empezó, hermano, como un pequeño movimiento, un solo hombre proclamando arrepentimiento porque el reino de Dios se había acercado a los hombres. Alabado sea Dios. Hoy en Puerto Rico, aleluya, 2 de julio 2020, estamos hablando acerca de esos hechos gloriosos de Jesús. Y Jesús no necesitó ninguna alma terrenal ni carnal para cambiar el mundo, sino que la fuerza de su mensaje, aleluya, que era un mensaje, hermano, traído del cielo, tiene poder para cambiar el corazón no solamente de los judíos, el corazón, hermano, de los samaritanos, el corazón de los israelitas, no, sino que tiene poder para los puertorriqueños que estamos hoy aquí en 2020 alabando a Dios en Vega Baja, Puerto Rico. A su nombre sea la gloria, porque nace el reino de Dios. Y el reino de Dios, por más que lo que haya en el mundo esté bajo el poder del maligno, como dice Juan el apóstol, aleluya, amén, hay una realidad, y es que el reino de Dios, el reino espiritual de Dios, se impone por encima del reino de las tinieblas que vive atando a la gente, llevándola a los vicios, a la esclavitud del pecado. A su nombre gloria. Por eso la Biblia dice, aleluya, que cuando el hombre fuerte está armado, aleluya, en paz está todo lo que posee, hasta que llega uno más fuerte que él. ¿Cuántos pueden alabar la gloria de Dios? Aleluya. Y cuando ese hombre fuerte, aleluya, se le quitan las armas en las que confiaba, y aquel hombre fuerte, amén, más fuerte que él, toma posesión de todo eso, hermano, aquel hombre fuerte queda en vergüenza, porque vino uno con mayor poder. A su nombre gloria. Y eso es lo que ha venido a hacer el reino de Dios. Por eso nosotros no podemos detenernos en la predicación. Hay que predicar, hay que hablarle a la gente del reino de Dios. Alabado sea Dios, porque el que no pertenece a este reino, lamentablemente está en el reino del otro. A su nombre gloria. Pero este reino nosotros hemos conocido, alabado sea Dios, que es un reino de poder, un reino que cambia, un reino que transforma, un reino que tiene, aleluya, cambiar, amén, poder para cambiar las personas, no importando en la condición en la que se encuentran hoy. A su nombre. Oh, gloria a Dios para siempre. Me dieron ganas de predicar ahora mía. A su nombre, gloria. ¿Ah? Aleluya. Entonces, hermano, mire, la gente lo menospreciaba. La gente veía el mensaje de Jesús como un mensaje ilógico, como algo que no tenía sentido, como algo, a su nombre gloria, que no era lo que ellos estaban esperando. Gloria a Dios para siempre. Pero Jesús, amén, con el fin de que ellos entendieran de que las cosas no son como ellos se las planteaban, comienza a hablarle en parábolas. Y mira lo que él dice acerca del reino de Dios. O sea, ellos esperaban que Jesús hablara del reino de Dios como algo demasiado fuerte, estruendoso. ¿Sabe qué ejemplo Jesús utiliza para hablar acerca del reino de Dios? Algo tan diminuto como una semilla de mostaza. Mira qué tremendo. Algo tan diminuto, algo tan insignificante, algo con tan poca relevancia como lo es una semilla de mostaza, es lo que Jesús usa para tratar de darle a entender a ellos, hacerle entender a ellos, alabado sea Dios, que la forma en la cual ellos pensaban que él iba a venir no era necesariamente la forma
en que Dios tenía ya destinado que él viniese. Hermanos, a veces lo grande de Dios comienza con cosas pequeñas. Fíjense, la revolución más grande que hubo en Israel comenzó con la predicación de Juan el Bautista, ¿sí o no? Un hombre que predicaba en el desierto, que sus vestimentas eran de pelo de camello. No era muy facho Juan el Bautista. Que su comida era miel silvestre y langostas, y no de las de Michael Seafood, sino langostas silvestres. Eso eran grillos, alaba. ¿Cuántos quieren esa dieta? Nadie la quiere. Pero esa era la dieta de Juanito. Y Juanito venía por el desierto predicando arrepentimiento, y las multitudes venían a él para ser bautizados en ese bautismo de arrepentimiento. Y aquello que comenzó como algo pequeño, hermano, poco a poco fue cogiendo auge, hasta que llegó el día de la manifestación de Jesús. Y Jesús entonces entra en su pleno ministerio, y Jesús comienza, amén, a pregonar el mismo mensaje que estaba predicando Juan: arrepentidos y convertidos, porque el reino de Dios se ha acercado. Y Jesús comenzó, hermano, con un pequeño grupo de seguidores, algo muy pequeño. Estos grandes de Dios comienzan con, aleluya, cosas muy pequeñas, cosas muy diminutas. En esta parábola nosotros podemos ver la grandeza del reino de los cielos a la semejanza de un grano de mostaza. Es decir, todo lo opuesto a lo que ellos esperaban acerca del Mesías. Posiblemente ellos veían al Mesías, hermano, como un árbol poderoso, como los cedros del Líbano, o como un árbol bien robusto. Y Jesús le dice: no, el reino de Dios es como un granito de mostaza. Ahora, la mostaza es una planta silvestre, hermano, que es muy común en Palestina, allá en Israel, en Medio Oriente. Puede alcanzar hasta los 3 metros. O sea, algo muy pequeño, algo muy diminuto, algo que apenas, si usted lo pone en la palma de su mano, apenas y se ve. Tienen que haber varios granitos de verdad de mostaza para que la gente lo pueda ver, porque es diminuto, es muy pequeño. Pero note cómo eso tan pequeño se convierte luego en algo enorme, algo muy grande. Y eso nos enseña algo acerca de Dios. Eso nos enseña, hermano, que a veces los comienzos en Dios son diminutos, son pequeños. Y nosotros tenemos que entender que esa es la manera en que Dios opera. Y si nosotros no entendemos eso, vamos a vivir en frustración toda la vida. Porque los procesos de Dios, hermano, a veces son largos. Amén. El crecimiento en el Señor a veces es largo. Nosotros estamos acostumbrados, y más en nuestra cultura, que somos, ¿verdad?, la generación del microondas. Que queremos 2 minutos y ya está fuera. Amén. Somos la generación del fast food, del microondas, del wifi. Alaba. ¿Ah? Somos la generación que queremos todo rápido. Pero el Señor nos enseña en su palabra que el reino de Dios no es así a los microwaves. El reino de Dios es algo que comienza con movimientos pequeños y se convierte en algo, aleluya, muy, pero muy grande. Lo que Dios quiere revelar, hermano, con esto, es que las cosas grandes de Dios a veces se pueden adquirir o pueden surgir por medio de algo sencillo. O sea, noten, ellos querían entrar en el reino de Dios y posiblemente pensaban que, bueno, pues hay que enlistarse en un ejército, hay que hacer esto y lo otro, y el corazón el mensaje, algo sencillo. Deja que la semilla, que fue lo que estudiamos la semana pasada, la semilla de mi palabra, amén, entre en ese terreno y produzca fruto. Algo sencillo. Y el evangelio, hermano, el evangelio es sencillo. El evangelio es sencillo. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, escuche bien. Algo tan simple, hermano, como una fe genuina puede producir en nosotros cambios extraordinarios, los cuales nunca antes usted había pensado que Dios podía hacer. Con una fe sencilla,
Usted no tiene, hermano, que ser un teólogo para que Dios obre en su vida. Usted no tiene que ser un doctor en la palabra para que Dios obre en su vida. Dios lo que está buscando es un corazón sensible, humilde y que tenga fe. Y con ese poco de fe, Dios puede hacer cosas extraordinarias. Amén. Entonces, escuche bien. Cosas tan pequeñas, hermano, como el nacimiento de Jesús, por ejemplo. Nada de extraordinario en el sentido de cómo se dio. En un pesebre rodeado de animales. Imagínense, hedor por doquier. Lo estaban buscando. Herodes, ¿verdad?, había dado un edicto que mataran a los niños, etcétera, etcétera. Su nacimiento no fue algo, ¿verdad?, de mucho esplendor. Sin embargo, quien estaba naciendo ahí, más iba a crecer y se iba a convertir, hermano, en el maestro de maestros. Note cómo algo pequeño se iba a convertir en algo más grande. Ahora la crucifixión, por ejemplo, para algunos la crucifixión era, hermano, sinónimo de derrota. Para algunos, hermanos, aquella crucifixión era sinónimo de que hasta aquí llegó el movimiento de Jesús de Nazaret. Hasta aquí llegó todo. Ahora los discípulos se dispersarán. Y este fue otro profeta más como los que vinieron antes que él. Sin embargo, lo que estaba sucediendo allí en aquella crucifixión era el evento más grande que ha sucedido sobre la faz de la tierra hasta hoy. Porque por medio de su muerte, hermano, luego habría una resurrección. Y a través de esa resurrección, note como un evento de desgracia nos iba a llevar luego una victoria mayor. Es lo que Dios quiere que nosotros entendamos. ¿Quién se iba a imaginar que el Rey del Universo vendría en una forma tan humilde, como un hombre sin atractivo, sin parecer ni hermosura, como dice Isaías 53:2? ¿Será que Dios escoge las cosas simples para depositar en ellas toda su grandeza? A veces nosotros, hermanos, estamos o queremos tener experiencias tan grandes, queremos ver tantas cosas enormes acerca de Dios, y Dios a veces se nos revela y nosotros ni nos damos cuenta. Amén. Hay un himno que dice: yo vi a Dios hoy, ¿verdad?, en la risa de un niño. Yo vi a Dios hoy en la naturaleza. Amén. Por eso la Biblia dice, gloria al nombre del Señor, que aquellos que se inclinan a adorar las cosas creadas no van a tener excusa. Porque Dios se ha revelado, el Dios invisible se ha revelado a través de la creación. Romanos capítulo 1. Amén. Aleluya. De modo que no tienen excusa. Porque inclusive a través de la creación yo puedo ver a Dios. Yo levantarme cada mañana, amén, es una muestra de que Dios existe. De que Dios es real. Hermanos, tenemos que ser, aleluya, gente que seamos más sensibles a esos pequeños detalles. Algunos dicen que Elías no conocía, amén, a Dios, no conocía al Dios del silbo apacible, porque Elías se metió a la cueva y comenzó a hablar con Dios, y allá de momento, amén, hubo un viento, un terremoto, pero amén, hubo un fuego, pero Jehová no estaba allí. Pero dice la Biblia que de momento hubo un silbo apacible. Y dice la Biblia que Jehová estaba en ese silbo apacible. Pero Elías conocía al Dios del silbo apacible, porque dice la Biblia que tomó su manto y se cubrió. Porque él sabía que Dios venía en ese silbo apacible. ¿Y qué, hermano, qué significa eso? Que Dios es el Dios de las cosas grandes, pero también Dios es el Dios de las pequeñeces. Dios es el Dios de los grandes estruendos, pero Dios también es el Dios, alabado sea Dios, del silbo apacible. Dios, amén, no tiene un formato. Dejemos de meter a Dios en un cajón, en un formato, pensando que Dios, aleluya, es lo que tú piensas que Dios es. No, Dios es mucho más grande de lo que tú piensas que Él es. Alabado sea Dios. 20 vidas como esta nunca nos alcanzarán para conocer a Dios, hermano, en toda su profundidad.
porque Dios es demasiado grande. Alabado sea Dios para siempre. La Biblia dice que los cielos son, amén, ahí está firmado su trono, aleluya, y sus pies están puestos sobre la tierra. Imagínense qué grande es Dios. Es tan grande, hermano, que tiene que tener el trono allá arriba, y aquí solamente Él pone, amén, este es el estrado de sus pies. Dios es demasiado grande, amén. Pero también Dios se manifiesta en las cosas pequeñas. Aquella gente no lo entendía, pero Dios nos está dando oportunidad a través de esta parábola que nosotros podamos entender eso, para que podamos ver a Dios más claramente obrando en cada una de nuestras vidas, hermano. En su nombre. Gloria. Gloria a Dios. Escuche bien. Mire, yo le voy a decir esto parecerá una locura. Esto parecerá una locura, pero ese es el Dios de los detalles. Yo estaba con mi esposa en un lugar ayer. ¿Cuándo fue que nosotros fuimos a AT&T? Anuncio no pagado. El martes. Nosotros fuimos a AT&T el martes. Entonces nosotros teníamos una SIM card así de chiquita, hermano, una nano card, o sea, de la más pequeña que hay. Y yo no sé qué fue lo que sucedió, que esa SIM card desapareció. Cuando fuimos a casa, chequeamos, apareció todo lo que teníamos, excepto esa SIM card. Ella buscó en la cartera, yo busqué en los bolsillos del pantalón, busqué en el cover de mi teléfono, buscamos en el carro, buscamos en todos lados. La SIM card no apareció, hermano. Yo me acosté esa madrugada, ¿verdad? La madrugada del miércoles a las la mañana. Ella se acostó un poquito antes que yo. Al otro día, cuando yo me levanté, no me pregunte cómo, la SIM card estaba encima del router, puestecita ahí perfectamente. Y yo lo primero que hago es que le pregunto a Ana, ¿dónde conseguiste la SIM card? Y me dijo, deja el relajo, si eso lo pusiste tú ahí. Yo le dije, yo no he puesto nada ahí. Y seguimos con el relajo y cuando, ¿verdad? Y pegándonos el vellón. Y yo, déjate de aguaje, tú pusiste esa SIM card ahí. Hermano, y estoy ante la presencia de Dios, estoy en el altar, yo no puedo mentir. Ni en el altar, ni fuera del altar, ni en ningún lado. Yo no voy a jugar con eso. Cuando yo me acosté por la noche, la SIM card no estaba por todo aquello. Ni encima del hotspot, ni nada. Es más, el hotspot lo había dejado yo para otra esquina de la mesa. Y cuando yo me levanto, al otro día, está el hotspot en el medio de la mesa con la SIM card ahí. Si usted lo cree, amén. Y si no lo cree, pues no lo crea, pero yo lo creo porque yo lo viví. Alaba. Y eso para mí tiene mucho valor, porque yo digo, ese es el Dios de las pequeñeces. Ese es el Dios, hermano, que en cosas pequeñas, alabado sea Dios, se manifiesta. Cosas pequeñas. Para mí, eso aumentó mi fe. Yo dije, bueno, Dios, si tú te ocupas de una trapo de SIM card, a su nombre gloria, aleluya, ¿cuánto más tú no harás a favor nuestro? A su nombre gloria. Y Ana está ahí. ¿Quieres pasar a testificar? Vente para que lo diga. A su nombre gloria. ¿Ah? Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Y piensa que yo estoy loco, lo que sea, pero ese es el Dios que yo predico. Un Dios de poder. Aleluya. Si la cárcel, hermano, retumbó a la medianoche y Pablo y Silas salieron de allí. Si Pedro, hermano, fue un ángel a sacarlo de la cárcel y pasó por delante, hermano, de 12 guardias y nadie lo vio. Que Jehová me ponga la SIM card encima de la mesa, no es nada. Alábalo. Gloria a Dios para siempre. La Biblia. O sea, yo no predico la Biblia pensando que eso es un cuento, una historieta. Yo predico la Biblia, hermano, porque esos son hechos verídicos que sucedieron. Eso no son metáforas, ni alegorías, ni... Esos son hechos de Dios que sucedieron y están ahí. Para que nosotros creamos que el Dios de Pedro es el mismo Dios de nosotros. A su nombre, gloria. Entonces, hermano, mire. Aleluya.
algo tan pequeño se iba a convertir en algo grande. Algo que parecía una aparente derrota se convirtió en algo, aleluya, demasiado grande. Mira lo que dijo Jesús antes de morir. Él había dicho estas palabras en Juan 12:24. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. O sea, cuando se va, hermano, a cosechar el trigo y todo esto, cuando se siembra, ¿verdad? O se esparce, si el grano no se muere, no da fruto. Tiene que morir el grano para entonces dar fruto. O sea, mire cómo algo es como si no tuviera sentido. Algo que se muere después da vida y da fruto. Y Jesús está comparando eso, aleluya, a lo que él iba a hacer en la crucifixión. Porque cuando él muriese, aleluya, luego iba a resucitar, amén, aleluya, para traer primicias a Dios. Alabado sea el Señor, gente salva, redimida por su sangre. Gloria a Dios para siempre. Debemos entender que la semilla de mostaza, de la cual Jesús está hablando aquí, es muy diminuta. Es por eso que una simple semilla, amén, que parece insignificante, alabado sea Dios, para Jesús cobra un significado muy grande, hermano. Gloria al Señor. Aleluya, porque ilustra perfectamente la forma en la cual el reino de Dios se establece en el corazón de los hombres. En esta parábola Jesús está diciendo que la palabra de Dios o el reino de Dios en el principio puede parecer insignificante, pero incluso como la semilla de mostaza luego puede, hermano, aleluya, convertirse en algo grande, tremendo, aleluya, y poderoso. Por eso cuando Jesús predicaba, a los suyos él vino, pero los suyos no le recibieron. Y ellos le menospreciaban porque no sabían, aleluya, que aquello tan pequeño, aquel movimiento tan pequeño que se estaba dando, gloria al Señor, luego se convertiría, hermano, en algo grande. Porque quien estaba allí delante de ellos era el Mesías prometido, Israel. Sin embargo, escuche bien, si esta planta, amén, si usted planta esa misma semilla insignificante, amén, en Medio Oriente, algo bien pequeño, si usted lo planta en el Medio Oriente, inmediatamente se transforma en un árbol tan inmenso que literalmente, aleluya, las aves pueden albergarse en las ramas. Y un hombre, hermano, con un caballo puede protegerse allí debajo de ese árbol, amén, del sol del mediodía. O sea, algo tan insignificante y tan pequeño, aleluya, puede marcar la diferencia drásticamente. Ahora, también tiene algo de sentido profético. Me explico. Jesús está anunciando un nuevo orden comenzado en el mundo. Es decir, cuando Jesús está diciendo, el reino de Dios es semejante a la semilla de un grano de mostaza, la cual, amén, aleluya, es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es el mayor de todas las hortalizas. En cierto sentido, Jesús le está anunciando a sus discípulos que lo que acababa de comenzar con ellos, con los 12, con ese grupo tan pequeño, aleluya, tenía una implicación profética. Se iba a convertir, hermano, en un movimiento mucho más grande. Así que esa parábola tiene implicaciones proféticas que hasta el día de hoy se sigue cumpliendo. A su nombre, gloria a Dios para siempre. Rapidito, rapidito. Mire cómo ese reino fue avanzando y fue creciendo. Mire esto rápido, un ejemplo. En Marcos 1:15 se encontraba Jesús predicando solo. Él decía, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Estaba uno solo predicando. Esa es la semillita de mostaza. Uno solo. Pero luego, de uno solo, Jesús comisiona a 12. Ya la semilla estaba creciendo. El reino se estaba, hermano, avanzando. Marcos del 7 al 13 dice que habiendo orado durante toda la noche, él llamó a los que él quiso y comisionó a 12 para enviarlos a predicar de 2 en 2. Y dice la Biblia que estos 12 iban sanando enfermos, limpiando leprosos, echando fuera demonios y anunciando el reino de Dios. Mire,
¿Qué era lo que estaban anunciando los discípulos? Su ministerio, su CD, su libro, su emisora. No, lo que andaban anunciando era el reino de Dios. El reino de Dios. Y ese reino, hermano, seguía avanzando. Comenzó con 1, ya va por 12. Pero Jesús dijo: pídale al dueño de la mies que envíe más obreros, porque la mies es mucha. Ahí estaba a punto, hermano, de seguir esa semillita creciendo más. Y dice que Jesús designó a 70 más. Hello. Eran 12, 70, 82 y Jesús 83. Escuchen. Estos iban delante de él a toda ciudad donde ellos habían de ir, y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos, por tanto rogad al Señor de la mies que envíe más obreros a su mies. Y sigue avanzando la historia, hermano, hasta que Jesús resucita y le da unas instrucciones a los discípulos. Le dice: váyanse al aposento alto y no se muevan de allí hasta que sean investidos con poder de lo alto, hasta que venga sobre ustedes ¿quién? El Espíritu Santo. La Biblia dice que allí habían como 500. Pero esos 500 todavía no habían entendido la parábola de la semilla de mostaza. Porque de esos 500 se fueron como 380. Porque la Biblia dice que el día de Pentecostés habían como 120, ¿sí o no? Pues se fueron 380. Esos 380, amén, eran de aquellos que eran desesperaditos. Eran de aquellos que tuvieron, amén, la primera hora de oración y decían: no, ya, vámonos para casa. Pero el Señor había dado una instrucción: quédense ahí hasta que sean llenos del Espíritu Santo. Los que perseveraron, esos fueron los que recibieron la bendición, la llenura del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, como dice Hechos 1:15. Muchos hermanos, ya eran 83, ahora se le suman 120 más. ¿Cuántos hay ahora? Papi, qué buena es la matemática. 200 cuántos. 203. No. Habían 83 más 120. 203. 203, hermano. Pero ahora eran más pequeños, llenos de Dios. Ahora era que la cosa se iba a poner buena. Entonces Pedro, en su primer discurso, allá estaban diciendo: ustedes están borrachos, los oímos hablar en otros idiomas, en otras lenguas, esto y lo otro. Y Pedro dijo: no, papá, nosotros no estamos borrachos. Esto fue lo que anunció Joel: en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos, vuestras hijas profetizarán, etcétera, etcétera. Cuando Pedro terminó de disertar su mensaje, el primer sermón de Pedro, luego de ser lleno del Espíritu Santo, la Biblia dice que se convirtieron 3,000. Eran 203 más 3,000. 3,203. Alaba, mira la semillita en lo que se estaba convirtiendo. Y la Biblia dice en Hechos 4 y verso 4 que luego Pedro tuvo su segundo discurso y se le sumaron 5,000 más. Ay, papá. 8,203. Alaba. Y eso, estamos contando lo que la Escritura registra. Ahí no estamos contando, hermano, los demás que estaban calladitos, que creían. 8,203. Pero empezó con 1. Empezó 1. Ay, hermano, por eso es que yo le digo: mire, usted no se deje llevar por números, por cantidad. Usted no se deje llevar, aleluya, que la iglesia está llena en un momento, que la iglesia está vacía en otro. Aleluya, 3, 4, 5 que hagamos aquí, hermano, aleluya, en conexión con Dios, con el Espíritu Santo. Aleluya, podemos revolucionar todo este campo aquí, podemos revolucionar a Vega Baja, podemos ver la gloria de Dios. Y los pastores que están ahí, no se desanimen.
Los ministros que están ahí no se desanimen, alabado sea Dios. Si los más grandes movimientos y avivamientos de la historia siempre se han dado, aleluya, con lo mínimo, con los más pequeños, con los menos. Mire, Gedeón tenía, alabado sea Dios para siempre. Déjame ver, eran como 30,000, yo creo que. Amén, si me equivoco me disculpan, estoy hablando de muchos números al mismo tiempo. Eran como 30,000 el ejército de Gedeón, y Jehová le dijo, son muchos. Y allá eliminó unos cuantos miles, le dijo, son muchos todavía. Y siguió, ¿sabe con cuántos acabó? Con 300. Y cuando Jehová, aleluya, y hermano, y el ejército que ellos iban a enfrentar era un ejército grande en número. Pero Jehová dijo, no, yo quiero que vayan 300. ¿Sabe por qué Dios permite eso, hermano? Para él llevarse la gloria. Porque si van con multitudes, aleluya, y que va con mucha gente, alabado sea el nombre del Señor, después ellos se iban a atribuir la gloria. Iban a decir, por nuestra fuerza, por nuestro número, amén, en el ejército ganamos la batalla. Alabado sea Dios. Pero Dios, hermano, toma números improbables para mostrar su gloria y su poder. Entonces empezó con 12, luego 70, 120, 3,000, 5,000. Y mira si la semillita ha dado fruto, que hoy estamos aquí hablando de esa, aleluya, parábola preciosa del Señor, a su nombre. Gloria. Esa es la forma en que Dios trabaja, hermano. Aleluya. Dios le dijo a Job, aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será. Así es que Dios trabaja. El problema es que nosotros queremos empezar en lo grande, ¿sí o no? Es como, amén, en la parábola del siervo fiel y prudente le dice, en lo mucho te voy a poner. Ese es el orden de Dios. La Biblia dice, todo lo que el hombre sembrare, eso que cosechará. El orden de Dios es inalterable. Así es como Dios trabaja. Por eso muchos comienzan en lo grande y terminan escocotados y no van para ningún lado. Alabado sea Dios. Porque, hermano, en los procesos pequeños es donde Dios prueba tu fidelidad, es donde Dios prueba tu integridad, es donde Dios te moldea, es donde Dios, a su nombre gloria, tiene un trato directo, hermano, contigo. Pero si tú comienzas a alterar el proceso de Dios en tu vida, lo dañas. Mire, todo el mundo sueña con esto, con la barquilla. No todos, ¿verdad? Pero en su inmensa mayoría la gente quiere exposición. La gente quiere ministerios de renombre. La gente quiere que Dios los use. La gente quiere botar rayos láser por los ojos y fuego por las manos. A su nombre gloria. La gente quiere, hermano, aparecer en los flyers, ser reconocido en las redes sociales. La gente quiere programas de radio. Hoy todo el mundo tiene emisora. Ay, se dañó el mensaje ahora. Aleluya. Todo el mundo tiene emisora, hermano. Todo el mundo quiere, aleluya. Todo el mundo está campeando por ser el grande, el reconocido. Gloria a Dios para siempre. Pero en el Señor las cosas son al revés. Pero a veces la gente ve a uno predicando, ministrando esto y lo otro. Gloria a Dios para siempre. Y cuando yo empecé, amén, que nunca había cogido un micrófono en mi mano, que era lo que yo hacía, barrer y mapear el templo donde yo perseveraba. Barriendo, mapeando. Luego de ahí subí de rango, porque ahora cogía el patio en el sol. Alabado sea Dios. Alaba. Gloria a Dios para siempre. Y mientras un hermanito estaba en el tractor, yo estaba cogiendo 2 cuerdas y media de terreno, aleluya, con máquina. Y muchas ocasiones que se dañó el tractorcito ese, que papi tuvo que ir ahí. Y yo cogía 2 cuerdas y media, hermano, aleluya, con máquina. A su nombre gloria, aleluya. Y haciendo, hermano, el trabajo que a veces la gente no tiene idea, en lo oculto, en lo secreto, sin publicarlo, callado. Hermano, haciendo el trabajo de Dios, sin quejarnos, haciéndolo de Dios. Gloria al nombre del Señor. Y de momento el Señor te comienza a poner en lugares, aleluya, de privilegio. Pero es Dios el que lo hace. Es Dios el que te lleva ahí. Pero la gente no quiere coger una escoba. Alaba, se va a dañar el mensaje ahora. La gente no mira, a veces, ay santo, a veces hay una servilletita tirada en el parking y es el pastor el que termina recogiéndola. Y le pasaron 15 por el lado y nadie recogió la trampa de servilleta. Alábalo. Pero la gente quiere lo grande, la gente quiere altar, la gente quiere viajar, la gente quiere, aleluya, ser reconocido. Pero no quieren las cosas pequeñas.
¿Ah? Entonces subestimamos lo pequeño. Mira, la gente subestima, la gente vive subestimando los cultos de oración. Es que ahí siempre vamos los mismos 3, 4, 5. Yo oro en casa y tú no sabes que Dios está mirando tu fidelidad. Alaba. Y que aunque seas tú el único que venga, Dios está mirando tu fidelidad, Dios está mirando tu esfuerzo. La gente subestima los estudios. Yo lo veo por internet. Pero Dios ve el esfuerzo que tú hiciste de llegar a la casa de Dios a pesar de que estabas sin fuerza, cansado. Alabado sea el nombre del Señor. Y cuando tú eres fiel en lo poco, Dios te pone en lo mucho. Eso es así, hermano. Así es que Dios trabaja. Así es que Dios, Señor, bendíceme en la finanza. Bendíceme en la finanza. Se gastan 30 pesos en McDonald's, en Burger King, a su nombre gloria. Aleluya. Aquí vienen con el pesito pentecostal. Alaba. O hay un pretexto. Siempre hay un pretexto para lo de Dios. O sea, ahora es que me están dando ganas de darle el estudio, hermano. Siempre hay un pretexto para lo de Dios. Aleluya. Entonces nosotros tenemos que medir esas cosas. ¿Qué tan amén, devotos somos nosotros con Dios? ¿Qué tan entregados nosotros somos para Dios? A su nombre. Gloria. Gloria a Dios para siempre. Dice, lo que usted puede dar es eso, amén. Gloria a Dios. Yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando, hermano, aleluya, de que a veces nos cerramos tanto para las cosas de Dios sin saber que nosotros mismos nos estamos privando de bendiciones mayores. Y no es que yo voy a dar para que Dios me dé, hermano, pero esto es el que a Dios le da, le presta. Y el que honra a Dios, hermano, aleluya, Dios nos retiene su bendición para bendecirle. Así sea en salud, aleluya, en lo que sea, Dios te bendice. A su nombre. Gloria. Gloria a Dios. Vamos a terminar aquí porque, aleluya, voy a salir apedreado. Miren, ya teníamos 8.203 y ese número siguió en aumento, en aumento, y por eso es que las persecuciones más grandes de la historia sucedieron, ¿verdad? Luego cuando la iglesia siguió expandiéndose. Gloria a Dios para siempre. Es por eso, hermano, que nosotros no podemos andar menospreciando las cosas pequeñas. Un ayuno en tu vida puede marcar la diferencia. Que yo tengo esta condición, que yo tengo esto, que yo tengo lo otro. Dios está mirando tu corazón. Dios está mirando tu esfuerzo. Es que yo lo que puedo ayudar en mediodía, presentárselo a Dios como si fueran 12 horas. Pero esfuérzate. Es que en el trabajo no me gusta ayunar. Esfuérzate. Dios te va a honrar. La Biblia dice, Dios honra a los que le honran. Una vigilia te puede cambiar la vida. La vara de Aarón, hermano, la Biblia dice que estuvo en la presencia de Dios una noche y estaba seca. Y por la mañana cuando la fueron a buscar, reverdeció. Eso es una prédica, eso es para otro día. Una noche en la presencia de Dios te puede hacer, hermano, reverdecer. Llevarse la sequedad esa que te está matando. Una noche en la presencia de Dios. Cosa sencilla, marca la diferencia. Por eso yo siempre digo, usted no ve un hermano, le envíe un mensaje de texto. Cambiar, hermano, el día de esa persona. Una llamada. A alguien que tú te encuentres por ahí, le dice un Dios te bendiga, y a veces la gente, hermano, se le ven los pichones a lejos en la cara, le dice Dios te bendiga y se le transformó la cara. Alábalo, bendita. Esto me pasó hace poco. Amén. Que una persona me llamó y yo le Gloria dije, Dios te bendiga. Me dice, hace tiempo que nadie me saluda de esa manera, bendiciones para ti. Exacto, para que tú veas. ¿Ves? Aleluya. Un Dios te bendiga le puede cambiar el día a alguien. Cosas pequeñas, hermano. Vamos a estar más atentos a las pequeñeces de Dios que pueden transformarlo todo. A su nombre. Aleluya. Escuche bien, vamos a acabar ahora. Amén. Muchos se pierden del mover de Dios porque menosprecian las pequeñeces. Ellos están buscando algo con los ojos naturales y dicen, eso es muy pequeño, eso es demasiado frágil, eso nunca funcionará. Gloria a Dios para siempre. Sin embargo, Dios utiliza los granos de la semilla de mostaza para mostrar su gloria. Debemos darnos cuenta que los granos de la semilla de mostaza tienen el potencial de convertirse en árboles corpulentos. ¿Ven?
Gloria a Dios para siempre. Es más, a veces sentimos que Dios nos ha llamado a hacer algo y nos pasamos dudando, hermano. Y nos pasamos diciendo, es que no es posible que Dios me utilice. Sin embargo, es precisamente porque somos pequeños e insignificantes que Dios nos quiere usar. Mire lo que dice 1 Corintios 1, del 26 al 29. Pablo dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que ustedes no son ni sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Como le dije, por eso Samuel quiso elegir a Eliab. Amén, pero aleluya, la grandeza, lo que Dios estaba buscando estaba en David, el menospreciado. No debemos dejar pasar a Dios, amén, por alto en las cosas pequeñas que quiera hacer. Él utiliza las semillas de mostaza, hermano, como un ejemplo para mostrarnos que en las cosas pequeñas también hay grandeza. A su nombre. Y por último, Mateo 17:20 también, amén, aunque esto es otro contexto, Jesús habla de la de mostaza, no la quiero pasar por alto. ¿Por qué? Porque los discípulos trataron de echar fuera un demonio, ¿sí o no? Y la Biblia dice que ellos no pudieron echar fuera el demonio de aquel jovencito. Aquel demonio lo echaban en el fuego y a veces en el agua para matarlo. Los discípulos fueron allá porque el padre lo trajo desesperado, pero ellos no pudieron reprender el demonio. Ellos le preguntan aparte al maestro, maestro, ¿por qué no pudimos echar fuera el demonio? El maestro les respondió, por vuestra poca fe. Escuche eso. Porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, le dirías a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada le será imposible. O sea, hermano, esto está fuerte lo que Jesús está diciendo aquí. Él le dice, ustedes no pudieron echar fuera el demonio por su poca fe. Le dice, si ustedes tuvieran fe como un grano de mostaza, o sea, que ellos tenían menos fe que... Hermano, eso es casi un insulto. O sea, usted me está entendiendo. Le dice, no pudieron por su poca fe. Pero mire, si ustedes tuvieran fe como un grano de mostaza, o sea que la fe de ellos estaba arrastrada, estaba por el piso. Su nombre es gloria. Entonces, hermano, ¿qué es lo que está diciendo Jesús? Que nosotros vamos a ir por ahí a lo loco declarando, ¿verdad? Y atando y desatando bendiciones y pisando territorio para que Dios me los dé y toda esa loquera, ¿no? Aleluya. Lo que Dios está haciendo, que nos parece imposible, se puede hacer posible con la intervención de Dios cuando se tiene fe. O sea, Jesús está diciendo, mira, si tú tienes fe, no hay absolutamente nada que con Dios tú no puedas lograr. Obviamente hay unas implicaciones, ¿verdad? Que lo que tú estás deseando esté dentro de la voluntad de Dios, etc. Gloria al Señor. Pero básicamente la enseñanza lo que nos quiere decir es que, aleluya, con Dios, hermano, creyendo en Él, en su poder, todas las cosas son posibles. Amén. Alabado sea Dios. No se trata de una fe aislada de Dios, sino una fe que está depositada única y exclusivamente en Dios. Y esa fe, hermano, puede ser pequeñita. Amén. Puede ser que usted lleve 3 días de convertido, pero si usted tiene fe, Dios lo oye igual que aquel que tiene 50 años en el Evangelio. Porque así es Dios. ¿Recuerda aquella parábola de aquellos jornaleros que llegaron unos tempranitos en la mañana y aquel señor le dijo, vayan y trabajen en mi viña? Y dice que después a las par de horas llegaron otro grupo y le dijo, váyanse ustedes a trabajar también, y así sucesivamente hasta que llegó casi la hora de salir del trabajo y llegó otro grupo y él le dijo, vayan y trabajen en la viña. Y cuando fue a pagarle, ¿qué fue lo que sucedió? Esa parábola la vamos a ver después, más adelante. Le pagó igual a todos, y los que estaban desde las 6 de la mañana empezaron a gritar, esto, trabajaron 1 hora, yo llevo aquí 12, me va a pagar lo mismo. Aleluya.
No se haga que usted gritaría también, yo también. Su nombre es gloria. Te llegó ahorita, aleluya, y el Señor le dijo, pero ¿acaso tú tienes envidia de que yo soy bueno? ¿Acaso yo no puedo hacer lo que yo quiera con mis bienes? Amén, hay una enseñanza poderosa, es la soberanía de Dios. Que Dios hace como Él quiere, hermano, y no tiene que darle cuentas a nadie. Alabado sea Dios. Dios puede levantar, que llegue aquí, aleluya, que lleve una semana de convertido. Y Dios lo puede levantar poderosamente. A su nombre sea la gloria, porque Dios hace como Él quiere. Porque al fin de cuentas, el reino no es tuyo, el reino no es mío. Aleluya, el reino es de Él. Y el rey hace lo que Él quiere con su reino. ¿Cuántos alaban a Dios? A su nombre. Amén. Así que en esta bendición vamos a ponernos en pie. Aleluya, gloria al Señor. Esperamos que esta, amén, parábola haya sido de bendición para su vida, que la haya podido procesar, entender. Amén, aleluya. Así que nos vamos a despedir el próximo domingo, si el Señor lo permite. Vamos a estar transmitiendo nuestro culto. Amén, los que están por ahí, que quieran estar con nosotros, aleluya, conéctese, hermano, el domingo a las 6 de la tarde, ¿verdad? Por ahí ya comenzamos nuestro culto. Amén, así que esté pendiente. Nos despedimos de la